Ya, empezamos. Buen día con todos. Nosotros pertenecemos al C1, la materia de epistemología, y les vamos a hablar sobre las escuelas filosóficas. A continuación, los integrantes del grupo son Romero León Linda Rosalía, Martínez Espinosa Andreina Lisset, Perlaza Bennett Aymara Fernanda, mi persona Zúñiga Lozano Melanie Odalis, Loor Valencia Agapita Margarita, Martínez Moncayo Grey Aurora y Pivaque Castro Marta María. Empezamos. Compañera Linda. Ya, mi nombre es Linda Romero. Mi tema de exposición es el materialismo. Entendemos como materialismo que es un pensamiento, una corriente filosófica, la cual basa la existencia en la materia y que todo lo que existe son causa o resultado de la materia misma, más no del espíritu. El materialismo ve a la materia como la realidad de las cosas existentes o seres vivos. El materialismo también afirma que la materia existe en la perpetuidad y que sus inicios no salieron de la nada, sino que también dice que el universo o el mundo y su veracidad son cognoscibles por el ser. Siguiente. Mi nombre es Andreina Martínez y mi tema es el idealismo. El idealismo fue de gran influencia en el pensamiento filosófico a lo largo de la historia. Motivó a los pensadores a desconfiar de la percepción de sus propios sentidos para ampliar su capacidad de comprensión de la realidad. Se puede concluir con el idealismo, que es un conjunto de corrientes filosóficas que se opone al materialismo y que afirma que para comprender la realidad no alcanza con el objeto en sí, que es percibido por los sentidos. Siguiente. Buen día, mi nombre es Aymara Perlaza y mi tema es el realismo. En sí sabemos que el realismo se opone al idealismo. Debemos tener en cuenta que el realismo considera que el hombre es capaz de alcanzar el discernimiento de la realidad con sus facultades cognitivas, es decir, teniendo como intermedio los órganos y los sentidos, ya que esto mantiene un enfoque espiritual y material. El realismo quiere decir que critica las condiciones del mundo natural universal. El realismo desprende dos o varias tangentes. El realismo ingenuo, que es cuando el individuo es capaz de percibir varios objetos en su mismo entorno. Y el realismo crítico es cuando no podemos aceptar algo sin haber sido criticado. A continuación, Okay. Buen día con todos. Mi nombre es Zúñiga Lozano Melanie Odalis y mi tema es el positivismo y positivismo lógico. Bueno, aquí conocemos que el positivismo plantea que el conocimiento debe ser verificado por medio de la experiencia, ¿no? Esto da como resultado la verdad objetiva, que es realista y es empírica, puesto que esto se basa en el realismo de los fenómenos por medio de la experiencia y rechaza también todo lo que no esté sujeto a la comprobación, ¿no es cierto? Por otro lado, también tenemos el positivismo lógico, también llamado neopositivismo. Este añade que el proceso de los componentes metodológicos universales son del lenguaje, como por ejemplo tenemos las ciencias duras. Estas son las matemáticas, las estadísticas, la física, la química. Estos serían ejemplos de los postulados y los métodos y resultados positivistas. Siguiente.
Perdón. Buen día. Mi nombre es Marta Pivaque. El tema es exponer la fenomenología. La fenomenología consiste en explicar los estados subjetivos del ser humano, atribuyéndolo a un estado objetivo. Por ejemplo, la tristeza es producto de transformaciones cerebrales que se originan de una situación objetiva. El precursor del término fenomenología fue Immanuel Kant. Él distinguió dos componentes del pensamiento, los estados objetivos y los estados subjetivos. Los estados objetivos se originan por la actividad mental y estados subjetivos son las situaciones que derivan de los estados mentales y son percibidos por la persona. La fenomenología también representa una corriente idealista subjetiva y es uno de los movimientos más importantes del siglo XX. Esto nació en la obra Investigaciones Lógicas de Edmund Husserl. Siguiente. Muy buenos días, compañeros. Soy Agapita Lor. El tema mío es la filosofía analítica del lenguaje de Wittgenstein. Ludwig Wittgenstein ha sido uno de los más destacados filósofos contemporáneos. Es considerado uno de los filósofos más importantes en el campo de pensamiento orientado al lenguaje y a la matemática. Dentro del pensamiento de este autor, la filosofía del lenguaje se ha constituido en el ámbito de su investigación de manera central, lo que se explica gracias a que su obra no solo se encuentra dentro de lo denominado el paradigma del lenguaje en la filosofía, sino que es en sumo grado la que inicia y constituye el núcleo de este movimiento, tanto en su versión formalista como en el paradigma, en la pragmática. Para realizar grosso modo un recorrido con un tema de este calado, naturalmente se necesita un breve espacio traductorio, sobre todo porque la idea es hacerlo de forma explícita, para un público con un interés común sin abandonar la rigurosidad mínima, es decir, una necesaria conceptualización acerca de la filosofía del lenguaje que se divide en dos subtemas, la filosofía del lenguaje como rama de la filosofía y como paradigma filosófico instaurado en el siglo XX. La investigación de la filosofía en general y la filosofía del lenguaje es particular. Se ha centrado en la estructura permanente y verdadera de sus objetos de estudio y por lo tanto como aquellos que pueden prescindir de cualquier concepto e historicidad. Dice, Wittgenstein en la filosofía vía del lenguaje dice que no el instituto del lenguaje es un sustituto, sino un método para llegar al conocimiento de la realidad. Según Wittgenstein, donde acaba el sentido, acaba la capacidad de pensar. No se puede pensar lo que no tiene sentido o lo que no está lingüísticamente conformado. Buen día, soy Grey Martínez. Yo les voy a hablar sobre la hermenéutica. La hermenéutica es el arte de interpretar, comprender los textos, bien sean estos de carácter sagrado, filosófico o literal. Por lo tanto, la hermenéutica nos intenta dar respuesta de toda una serie de cuestiones que encontramos en los textos, que leemos y nos invita a reflexionar sobre esto. Pretende encontrar el verdadero significado de las palabras, tanto escritas como verbales. El señor filósofo Friedrich Schleiermacher es considerado el padre de la hermenéutica, pero en nuestro tiempo moderno, ¿ya? El término hermenéutica se deriva del griego hermeneuke, que significa el arte de explicar, traducir, aclarar e interpretar. Dentro de la hermenéutica tenemos tres tipos de hermenéutica: la bíblica, la hermenéutica en filosofía y la hermenéutica jurídica. En la primera, en la bíblica, nos ayuda el estudio de comprender los textos bíblicos.
En la segunda, en la filosófica, nos lleva a un análisis del ser, de las ciencias humanas, o sea, el comprender los hechos humanos. En la jurídica, nos ayuda a los estudios de la comprensión de los textos jurídicos. Tenemos las siguientes características de la hermenéutica. Interpretar un texto más allá de su sentido literal. Nunca se llega a comprensión final o definitiva de un texto. Nuestro mundo es como un texto inacabado, o sea que está atravesado por relatos. Se interpreta y se reinterpreta el texto. Para descubrir el significado de un texto, debemos tener presente el contexto del autor y su sistema sociocultural. Se lleva a cabo un diálogo con el texto. Pone en diálogo los prejuicios del autor y del lector. Conecta el horizonte, contexto del lector y del autor. Es interpretativa, empírica, cualitativa y reflexiva. Muchas gracias.